Bueno, y acá el último video con la explicación de la última propiedad, de la última ley, para poder explicar dentro del campo de la multiplicación. La ley que voy a explicar ahora, la propiedad que voy a explicar ahora, también se puede aplicar dentro del contexto de la división con ciertas reglas particulares, pero no lo voy a explicar ahora, lo del campo de la división, porque yo el objetivo que tengo con ustedes es trabajar esta propiedad, que dentro de un rato voy a decir cómo se llama, dentro del campo de la multiplicación. Esta operación es una operación sencilla, simple, que cualquiera la puede resolver, y esto da 7.770. Bien. Ahora, la propiedad en cuestión, que ahora ya en un rato voy a decir cómo se llama, lo que permite es que yo puedo tomar alguno de los dos factores. Recuerden que factores son los números que se están multiplicando entre sí. Yo puedo tomar alguno de los dos factores y lo puedo desarmar, lo puedo descomponer en una suma o en una resta. En este caso, por ejemplo, voy a tomar al 105. Lo voy a desarmar en una suma. Lo podía haber desarmado en otro tipo de suma o en una resta. Se me ocurrió desarmarlo en esta suma, en 100 más 5. Ustedes mientras miran el video, si se les ocurriera desarmarlo en otro tipo de suma, es válido también. A mí se me ocurrió esta. Bien, una vez que tomé uno de los factores y lo desarmé o en una suma o en una resta, como hice yo, procedo de la siguiente manera. El número que quedó sin ser desarmado, en este caso el 74, voy a comenzar a multiplicarlo por cada uno de los números que me quedaron ahora dentro de la suma. Entonces, voy a hacer 100 por 74. Y esto no hace falta ni desarrollar la cuenta, es una multiplicación por la unidad seguida de 0. Es 74 por 1, que es 74, y simplemente agrego los dos ceros que tengo en este sector. Y después voy a hacer 5 por 74. 5 por 74 me va a dar 370. ¿Ok? Entonces va de vuelta todo el procedimiento. Esta regla, esta propiedad que yo estoy explicando dentro del campo de la multiplicación, permite que yo tome alguno de los factores, en este caso yo tomé el 105, y poder desarmarlo o en una suma o en una resta. A mí se me dio porque al 105 lo desarmé en una suma, que es 100 más 5. Bien, ahora, el número que quedó sin ser desarmado, sin ser descompuesto, en este caso, por ejemplo, el 74, lo comencé a multiplicar por separado con cada uno de los números de la suma que yo había generado anteriormente. Por eso hice 74 por 100, 74 por 5. Obtuve en ambas situaciones dos resultados distintos. Entonces, ¿qué hago ahora con estos resultados? Voy a buscar un color distinto. Me va a quedar muy de San Lorenzo esto. Lo sumo. ¿Por qué lo voy a sumar? Porque yo estaba trabajando con un signo más, porque al 105 lo había desarmado en una suma. Entonces, hago la suma y finalmente todo esto me da 7.770. Esta propiedad que yo acabo de explicar, que acabo de desarrollar, se llama propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Distributiva viene de distribuir. Distributiva viene del verbo distribuir. Distribuir, viene del concepto de algo que se reparte. Y si ustedes miran en realidad el gráfico, tiene lógica, yo hice una distribución. ¿Por qué? Porque el 74 yo lo tuve que distribuir con cada uno de los números, lo tuve que distribuir en la multiplicación con cada uno de los números de la suma que había generado en un principio. Entonces, tiene lógica la distribución que hice. Entonces, yo lo que acabo de aplicar acá es una propiedad distributiva. Quiere decir que las multiplicaciones tienen dos caminos diferentes para poder ser resueltas. O el modo tradicional, que es este modo que yo estoy señalando acá con mi flechita,
Y si no, tenemos otro modo alternativo que lo voy a marcar acá con color verde y lo voy a señalar con esta flechita, que es con la aplicación de la propiedad distributiva. En el archivo que subo está toda la explicación teórica de cómo aplicar propiedad distributiva, para que no se queden únicamente con lo que yo estoy hablando en el video y por si se olvidan de algo de lo que yo estoy hablando. Queda todo por escrito. Ahora, yo les voy a mostrar otra propuesta dentro de la misma operación. Viene el ruido gigante de la hoja, el ruido de la perrita que me está acompañando en un costado que se está moviendo y quiere que le abra la puerta, pero va a tener que esperar un rato. Entonces vamos a seguir trabajando con la misma operación. 105 por 74. Mientras cuento que la perrita tiene nombre, no la llamo la perrita, Piruetita. Está esperando para que le abra la puerta, pues va a tener que esperar un rato más a que yo termine el video. Bien, a ver, voy a aplicar propiedad distributiva de vuelta, ¿no? Entonces, en este caso voy a desarmar al 74. ¿En qué consistía la aplicación de propiedad distributiva? Consiste en que voy a tomar alguno de los factores. Recuerden que factores son los números que se multiplican entre sí. Voy a tomar a uno de los factores y lo voy a desarmar o en una suma o en una resta. Bien, en este caso voy a trabajar con el 74. Entonces el 105 lo dejo como está y vamos a desarmar el 74 en una resta. O sea, en 100 menos 26, por ejemplo, ¿no? Miren, a ustedes se les puede presentar así el ejercicio, tranquilamente se les puede presentar así, o les pueden presentar lo siguiente. Hablo en los libros cómo se les puede presentar el ejercicio. Se les puede presentar así también, que el 74 ya lo tengan, se los presenten así desarmado, como 100 menos 26, ¿no es cierto? Que ya se los muestren de esa manera. Bien, entonces, a ver, vamos a aplicar la propiedad distributiva. El que desarmé es el 74, el que quedó sin desarmar es el 105. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comienzo a hacer la multiplicación entre 105 y cada uno de los números de la resta. Voy a usar un color distinto para no usar tanto el rojo. Entonces, esto va a ser 105 por 100 por un lado. Después voy a tener 105 por 26. Entonces, ¿a quién distribuí? Distribuí al 105 frente a cada uno de los números de la resta que yo generé. Fue al número que distribuí en cuestión, al 105. Esto es una multiplicación por la unidad seguida de 0. No vale la pena ni usar calculadora ni el celular para saber cuál es el resultado de esa multiplicación. Esto es 105 por 1, 105. Y simplemente agrego 2 ceros. Bien. Ahora tengo 105 por 26. Esto da 2730. ¿Y ahora qué hago con ambos resultados de la multiplicación? Como yo el 74 lo desarmé en una resta, voy a tener que hacer la resta entre ambos. Y la resta entre ambos, finalmente, me va a dar 7770. Entonces, ¿llegué al mismo resultado que cuando resolví tradicionalmente? Sí, llegué al mismo resultado y nuevamente apliqué propiedad distributiva. Entonces, vuelvo a repetir en qué consiste. Consiste en que en una multiplicación tomo alguno de los factores y lo voy a desarmar o en una suma o en una resta. Y simplemente el que quedó sin ser desarmado lo voy a comenzar a multiplicar con cada uno de los números o de la suma o de la resta que yo haya generado anteriormente. Y después finalmente con cada uno de los resultados que obtuve de esas multiplicaciones parciales, haré la resta o haré la suma dependiendo el signo con el que yo haya trabajado. Listo. En el secundario trabajan mucho, o sea, el objetivo de la enseñanza que tiene estas propiedades es que ustedes conozcan la mecánica, cuándo se aplica, pero en el secundario tiene mucho uso este tipo de leyes de propiedades, tiene mucho uso y ahí le van a encontrar un mayor sentido. Ahora el objetivo es que conozcan
cuáles son estas leyes y en qué operaciones se aplican. Pero créanme que en nivel secundario se aplican bastante, tienen mucho uso. Sobre todo, les diría un consejo, la distributiva. La distributiva tiene bastante uso en el nivel medio. Así que bueno, espero que vean el video, les sirva y bueno, nos estamos viendo.